Bueno, yo creo que yo decidí estudiar medicina como desde que tenía 15 años, cuando iba en décimo semestre. Creo que no tenía nadie relacionado con el gremio, pero siempre me llamó la atención. Siempre tuve como esa ilusión típica que uno con la que empieza, de salvar personas, de ayudar, a los 15 años más o menos. Estudiaste en la UIS. Estudié en la UIS. ¿Recuerdas el día que recibiste la cartica de la UIS diciendo admitida? Uy, total. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba, cuando supe, yo estaba en mi casa, pero para mí fue difícil pasar a la universidad. Yo había alcanzado a estudiar un semestre de enfermería, eh, pero sabía siempre que eso era lo que yo quería, entonces fue una ilusión supremamente grande. Lo intenté muchas veces, por lo tanto me acuerdo perfecto cuando llegué estaba en mi casa, vi el correo, mi mamá estaba ahí, mi mamá lloró, pues porque obviamente me vio en todo el cuento de la perseverancia pues para pasar, y guardo todavía esa carta en mis archivos personales. ¿Qué fue lo más difícil de estudiar medicina? El sacrificio, principalmente perder momentos, así sea, en realidad el final de la carrera es que uno termina haciendo turnos y eso, al principio no es tan difícil por eso, pero obviamente la dedicación para estudiar, el tiempo que uno dedica para estudiar es mucho mayor que de pronto uno veía en otros amigos que estudiaban otra cosa, uno estaba más metido pues en el cuento, y al final de la carrera uno empieza a hacer turnos y empieza a perder espacios. Recuerdo que casi siempre me tocaron, desde que empecé a hacer turnos me tocaba siempre el 7 de diciembre, siempre Velitas estaba de turno noche, y eso al final uno lo es lo que me parecía más difícil, perder tiempos especiales con la familia, los cumpleaños, las navidades, por estar en turno, en la carrera, enfocado, porque a veces en la UIS, por ejemplo, durábamos hasta el 20 de diciembre escuchando las novenas afuera en clase, entonces creo que eso era lo más difícil de la carrera. ¿Qué crees que es lo más difícil para ejercer la medicina en Colombia? O sea, ¿qué es lo que uno se encuentra de lo que uno piensa que es cuando uno ya está ejerciendo? Yo creo que lo más difícil para mí fue cuando yo acabé con la misma ilusión, desde el principio. Desde el principio hasta el final de la carrera tuve la misma ilusión, la misma sensación, ¿no? Pero después, cuando uno llega y se da cuenta, la CPS, se da cuenta de lo que le hacen a los pacientes, de la demora, de, digamos, lo que pasa con las IPS para el pago, que uno va cumplidito todos los días a trabajar y que te dicen, pues acá pagamos a 3 meses, a 4 meses, y ya hacia 5 meses toca hacer paro, cosas así, eso es bastante desmotivante. O sea, que uno haga su trabajo con dedicación todos los días, exhaustivamente, pero que uno al final del mes quede sin una remuneración, y uno tiene muchas responsabilidades en la casa. Pues probablemente pues yo no tengo hijos, pero hay muchos de mis compañeros que sí tienen hijos, que sí tienen responsabilidades muy grandes para entregar a la casa, y uno queda totalmente desprevenido en eso, ¿sí? También uno a veces se siente eh, bastante desprotegido, porque muchos de los errores que cometen las EPS los termina pagando la cara del trabajo que es uno. Entonces muchas veces los pacientes vienen con el resentimiento de que no me dan una cita hace un año, 6 meses, que me han demorado, me han mamado gallo, por decirlo así, en tratamientos y eso, y a quién ven como la cara que refleja toda esa frustración, pues al médico, pues el que los atiende. Entonces muchas veces los pacientes de pronto no tienen por qué entenderlo, pero no saben diferenciar la barrera que hay entre una EPS y el trabajador de la salud, que es completamente diferente, y muchas veces nos tratan de una manera un poco a veces hostil, porque somos la cara que termina representándolas a ellas. Entonces eso me parece que es lo más difícil después de haber empezado a trabajar. Los pagos, esa sensación de que uno siente que uno le están haciendo el favor de pagarle, eso es algo terrible, porque uno trabaja con esa esperanza de tener una remuneración por lo que está haciendo, pero cuando uno sale y le hacen el favor a uno de pagarle los 3 meses, es bastante frustrante, ¿sí? Creo que eso es de lo más difícil. ¿Cuál ha sido de pronto en el ejercicio de la medicina el momento que tú más recuerdes como más gratificante en ese ejercicio que tú dijiste, no, este caso valió la pena Uf, absolutamente? muchísimos. Hay muchos casos que a uno le gustan, eh, que uno siente que ayuda al paciente, ¿sí? Muchas veces los pacientes se curan solos, ¿sí? Por
la naturaleza, la evolución de la enfermedad, pero hay muchas cosas en las que uno verdaderamente puede interferir. El último caso más actual fue de un paciente que yo consideraba estaba muy malo, que necesitaba una cirugía y que necesitaba una optimización para cirugía porque sin eso no me lo iban a poder pasar. Y estuve muy pendiente desde que llegué a mi turno hasta que ese paciente pudo tener un potasio adecuado pues para que lo pasaran. Estuve pendiente de que le hicieran las cosas como deberían ser en el momento que fueran, por ejemplo, mirar las bombas, mirar toda la infusión que necesitaba y eso, y siento que después que la hayan operado y que efectivamente estaba muy mal y que se haya podido operar a tiempo, me dio esa sensación de valió la pena todo el esfuerzo que se hizo con el paciente, y ese tipo de cosas uno la ve en muchas ocasiones en la carrera, pero es la más reciente que tuve y eso le da a uno una satisfacción muy bonita. Y siempre hay casos complicados. Ese caso complicado que te dicen, no, esto me marcó a mí. Hay Sí, casos que uno hubiese querido que hubiese salido bien, pero hay cosas que simplemente no salen bien. Y ya uno no puede hacer nada. sí, sí, hay muchos casos así. Hay cosas que salen de las manos de los médicos y es claro que hay gente que tiene la percepción de que el médico es todopoderoso y que el médico lo sabe todo y que el médico mágicamente puede curarlo todo, ¿sí? Y muchas veces uno no sabe con el chiste, no sabe qué le pasa al paciente y a pesar de uno estar pendiente de lo que sea, no lo puede ayudar como quisiera y muchas veces nuestros errores desafortunadamente son muertes, ¿no? Y muchas veces no es parte de nuestros errores, pero los desenlaces de los pacientes no son como uno quisiera. He tenido muchísimos y no llevo tanta carrera, pero he tenido varios pacientes que no han terminado como quisiera, que a pesar del esfuerzo que hacemos todo el equipo, no solamente los médicos, sino las enfermeras, las auxiliares, todo el mundo en general, no salen. Eh, pero particularmente eh, no tengo presente a ninguno ahorita. Tú tienes la fortuna de estudiar una especialización, pero para la generalidad de los médicos, profesionales médicos, ¿cuál creerías tú que sería la posibilidad de especializarse en nuestro país? La especialidad, eso que dices es muy cierto. Primero nosotros desde que estamos en pregrado nos hacen como una crianza respecto a que apenas tengo que salir, me tengo que salir a especializar, ¿sí? Y uno se da cuenta que ese no es el deber ser, ¿sí? Muchas veces hay que salir a aprender y después de aprender es el momento perfecto. Lo que pasa es que la oferta de especialidades en Colombia es muy baja y para la cantidad de médicos que salen al año, la oferta que ofrece, o sea, lo que oferta las universidades es muy bajo. Entonces prácticamente acceder a una especialidad se vuelve un lujo, ¿sí? Tanto un lujo de plata por el costo de las matrículas, el costo de vivir sin que le paguen a uno un salario, pues porque la ley de residentes está en papel, pero todavía no es real, todavía no nos han pagado el primer salario. Eh, y uno queda como, tiene que dedicar un tiempo exagerado a trabajar y estudiar para pasar. Tiene que gastar mucha plata, uno tiene que tener un colchón de plata grande para irse a presentar a las universidades públicas y privadas que cobran un monto que no se baja de 500.000 pesos para su inscripción, que váyase en bus, avión o donde encuentre para estar allá, para que se hospede, para que intente presentarse de esta manera, y cada universidad hace un examen diferente. Entonces ahora estudie para cada examen. Eso implica plata, implica mucho tiempo de dedicación, implica que uno no tenga más responsabilidades, ¿no? Que sea más difícil para las personas que tienen que cuidar hijos, que tienen que responder en la casa con trabajos que impliquen más tiempo de lo normal. Yo podía hacer, por ejemplo, yo tenía 48 horas, pero perfectamente podía bajarme a la mitad porque podía hacerlo. Mucha gente no puede, mucha gente no tiene la posibilidad de pagar un examen, una inscripción de un examen de 900.000 pesos, como los hay, 1.000.000 de pesos. Entonces, la posibilidad de especializarse en Colombia es muy baja. Y además que súmale que tú vas a especializarte sin recibir un pago por trabajar arduamente, porque no es un trabajo suave. Y estudiar, sí, uno puede estudiar y uno puede aprender y si uno se esfuerza y quiere, uno mismo él se vuelve el que se encarga de su educación. Claramente le ayudan mucho los docentes y los residentes mayores y el equipo en general, pero especializarse se vuelve bastante difícil y las posibilidades son muy bajas, muy pocos cupos para la cantidad de médicos que salen en Colombia. ¿Por qué
crees que hay esas agresiones al personal de salud? ¿Cuál sería como la explicación a eso? Bueno, una ya te las nombré antes cuando estamos hablando de las EPS, muchas veces las demoras y el mal servicio que le ofrece pues las EPS a los pacientes hacen que ellos cuando se encuentren con la realidad o cuando tengan algún malestar vean al médico o a la enfermera como el culpable, ¿no? Pues de que no les dieron la cita, de que no les están atendiendo, de que muchas veces vayan a los servicios de urgencias cuando no tienen una urgencia, entonces eso también genera frustración. Siento que sí tiene que ver mucho a nivel educativo, entender, de pronto hace falta mucho entender la labor que hacen los médicos y las enfermeras para que los pacientes puedan dimensionar qué es lo que está pasando, lo que uno hace, porque muchas veces la gente cree que esto es simplemente ir a ganar plata y obviamente ya sabemos hace muchísimo tiempo que eso no se trata de plata, que eso se trata mucho de dedicación y que, y que muchas veces uno trata de hacer lo máximo posible, pero a veces no tiene los recursos, no tiene la capacidad pues de ayudarle más al paciente y a veces esa frustración que ellos tienen hace que sean un poco más agresivos. Además que pues súmale también al nivel educativo que siento que también influye mucho, súmale que están enfermos, están sintiéndose mal, no los atienden rápido, pues porque la demanda de nosotros, o sea, la cantidad de gente que nos llega a un servicio, por ejemplo, de urgencias es altísima, súmale que además están a 30 centímetros el uno del otro, que no tienen su espacio, que los demoran, pues porque obviamente tenemos poco personal para atender la cantidad de gente que nos llega. Obviamente todo eso influye en que el paciente se estrese y que terminen pagando las consecuencias también el personal. ¿Sí? Creo que eso hace parte mucho de las agresiones. ¿Has sufrido agresión algún día? Uy, muchísimas. No solamente ahorita por lo que está pasando con el COVID, sino en cualquier contexto. Siempre hay muchas agresiones. Y algo que siempre nos decía una profesora en patología, Olguita, era que uno siempre tiene que ir con la mentalidad de que el paciente está enfermo, está estresado y algo le está pasando y pues hay que ser pacientes. Yo tengo eso bastante claro, pero muchas veces no sé por qué se ha sentido como que los familiares o los pacientes pueden hacer lo que quieran con los médicos, pues porque ellos les trabajan a ellos. Eso es un concepto que es bastante difícil de manejar porque pueden sentir, la gente siente que nosotros somos máquinas, ¿sí? Que no nos importa cómo nos hablan, que no es necesario saludar, que no es necesario pedir el favor, que no es necesario, pues porque para eso vienen y ellos trabajan para nosotros, ¿sí? Ese concepto hace que sea bastante difícil y que muchas veces obviamente la frustración por la enfermedad o por la demora en el sistema los frustre y se sientan con el derecho de tratarnos a nosotros. Yo creo que principalmente en urgencias es que uno recibe más porque el paciente más descompensado, la gente es agresiva, lo amenaza a uno, que si no lo atiendo ya, no me atiende ya, no me quiere ver bravo, eso uno lo ve todo el tiempo, ¿sí? Y es muy frecuente y es feo que uno se tenga que acostumbrar a eso y que uno se tenga que a veces volver muy a la defensiva, ¿sí? Que uno quiera hacer las cosas bien, pero las familiares o los pacientes no, a veces no le permiten a uno y que si a un paciente a uno lo amenaza, uno hace una defensa mental que es imposible por más profesional que uno sea de borrar. ¿Sí? Y eso hace que uno se sesgue, y eso está muy mal, sí, pero nosotros, y ese es el concepto que la gente se tiene que sacar, nosotros no somos ningunos robots, nosotros sentimos, nos frustramos cuando se nos muere un paciente, cuando un paciente está mal, uno no lo puede manifestar delante del paciente, pero uno se va para la casa con esa tristeza, con ese sentimiento feo, con eso como que no me gustó, y muchas veces los pacientes no ven eso, ¿no? Y quieren que uno esté siempre dispuesto, ay, pero usted es el médico, usted tiene que aguantar eso, no. Cuando un paciente lo agrede a uno, ¿sí? O un familiar lo agrede a uno, uno se sesga con el paciente. Y a veces uno no logra ser el mejor con el paciente, porque uno no va a querer ir allá. O sea, si el paciente está mal, ay, es que va uno allá para que lo traten mal. Entonces uno dice, no, y eso le pasa no solamente al médico, le pasa al auxiliar, le pasa a la enfermera, le pasa a todo el mundo. ¿Sí? Porque a ninguna persona le gusta que en el trabajo lo traten mal, porque uno se predispone y uno se indispone más bien y no hace las cosas como deberían ser, ¿sí? La mayoría de las veces las tratamos de hacer lo máximo
lo mejor posible, ¿sí? Pero a veces es difícil con ese tipo de cosas. Pero agresiones yo creo que a todos nosotros nos agreden todos los días. No todo el tiempo, sí, tampoco eso se trata de ser un mártir, ¿no? Pero sí es muy frecuente. Sí es muy frecuente que lo amenacen a uno mucho, especialmente por el tiempo, por la demora, porque todos quieren ya. Y no entienden que en el servicio de urgencias, por ejemplo, que es en lo que justo ahora estoy trabajando más, hay muchos pacientes, hay muchas cosas, no solamente hay esa persona, hay muchas más que necesitan también el servicio y eso hace que todo el mundo esté estresado y que sea más difícil tolerar, pero sí, nos agreden muchísimo. Últimamente pues se han venido a generar una serie de comentarios de que los profesionales de la salud estaríamos recibiendo rédito económico por diagnosticar o por pasar por fallecido a gente diagnosticada con COVID-19. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas que hoy difunden y creen esa información? Eso, la verdad, eso es muy triste para nosotros, ¿no? O sea, cada vez que uno escucha eso, uno se da cuenta que, puta, no me pagan, ay, perdón, no puedo decir groserías. No me pagan hace 3 meses, por decirlo así. Sí me van a pagar un muerto de COVID, sí. No me dan los elementos de protección, sí, que es una pelea que yo creo que muchos de nosotros nos compramos los mismos elementos, sí. En la universidad nos dan, pero, por ejemplo, para ciertas cosas uno se compra su máscara, lo que sea que se compre adicional. eh, que es algo pues muchísimo más económico que darle una millonada a uno por un muerto, ¿sí? O por un paciente o por un diagnóstico o por lo que sea. Me parece muy triste porque primero este sistema no le da a uno para pagarle ni los elementos de protección, mucho menos le va a dar uno para hacer un negocio con un paciente COVID, ¿sí? Más que para uno no es fácil esta situación y ir al hospital se vuelve miedoso, no solamente para los pacientes, para uno es miedosísimo, como para que a partir de eso también digan que uno se esté lucrando, es más que rabia, a uno le da tristeza, ¿sí? Porque este sistema no da para darle a uno esa remuneración. Y ojalá, si uno tuviera esa remuneración, ya no estaría haciendo esto, con plena certeza. O sea, con 5 pacientes que le dicen a uno que le están pagando 30 millones, con esa plata monto un negocio y me voy a hacer otra cosa, pero ir al hospital, aguantarse las jornadas extenuantes que son, a exponerse uno a la infección y a venir a la casa, pues ir a la casa, a exponer a la familia, sí, no aguanto. Si a mí me estuvieran pagando por un paciente, yo hubiese montado un negocio y me hubiese ido, sí. ¿Cuál ha sido ese impacto del COVID-19 en el ejercicio médico, en el día a día de ti como... Bueno, antes tenía una sensación, cada vez que iba al hospital yo nunca sentía miedo, sí. Cuando todo esto empezó, ir al hospital se volvía muy estresante. Sí, uno sentía esa sensación de, bueno, no, esto parece que no es por edad, esto parece que no es por comorbilidades, esto le da a todos, sí, no discrimina. Entonces me estresaba mucho, principalmente no tanto por enfermarme yo, sino lo que más me daba estrés era devolverme a la casa, ¿sí? Llegar a la casa para mí era muy estresante porque mi familia pues obviamente ha estado muy estricta con la cuarentena y yo era el foco que venía a infectar porque nadie más en mi familia trabaja en esto. Entonces a mí lo que más me estresaba era la exposición hacia mi familia. Otra cosa es que uno no estaba acostumbrado a usar todo el tiempo máscara, a llegar y a quitarse toda la ropa, a quitarse los zapatos, irse a bañar inmediatamente. No, pues uno estaba en otro ambiente, sí. Eso se volvió muy estresante. Usar máscara es muy incómodo para nosotros, ¿sí? Eh, y sentir esa sensación de miedo de que este paciente está tosiendo mucho, está al lado mío, ¿sí? Es bastante estresante. Y eso cambió un poco como la cotidianidad de nosotros. Entonces, obviamente uno se acostumbra a los tapabocas, uno se acostumbra a la rutina de llegar, dejar todo, bañarse, uno se acostumbra. Pero el miedo no se quita, ¿sí? O sea, el miedo de uno ir, bueno, hoy me siento bien, hoy no tengo nada, síntomas ni nada de eso. eh, pero todos los días exponiéndome, pues probablemente nos va a pasar, ¿sí? Nosotros creo que los médicos y todo el personal pues igual asimila que en algún momento nos vamos a terminar infectando, pues porque ese es el curso de la enfermedad, ¿sí? Y el miedo es cómo voy a responder yo, ¿sí?
mucha gente es asintomática o sintomática y resuelve la enfermedad como una gripa normal, pero otra gente sí va con la neumonía con toda y responde muy mal, independientemente de cualquier otro factor. Entonces, el miedo que uno tiene todo el tiempo es feo, ¿sí? Y súmele las cosas que uno, las responsabilidades que uno tiene el día a día, es bastante difícil, ¿sí? El estrés se ha vuelto el diario vivir de todos nosotros y el miedo principalmente se volvió cotidiano. Tres preguntas. ¿Cuál es tu mayor hobby? Yo creo que a mí me gusta mucho escuchar música, aunque no sepa de música. Y me gusta mucho pintar, aunque no sepa de pintura. Creo que esas son mis cosas extras, que son de mis cosas favoritas. ¿Cuándo fue la última vez que pintaste? Mm, yo creo que la última vez que pinté fue en enero de este año. Hace 6 meses. 6 meses. No, me ha sido imposible volverlo a hacer y es muy desestresante para mí, pero me ha sido imposible poder volver a hacerlo.